Y vamos al libro que me acompaña, Eduardo Darllán, es un muy fino analista político de las cosas que pasan en el país, vamos a conversar con él de eso, pero antes quiero conversar sobre este libro que se llama Caviar. Eduardo, gracias por estar en el programa. No, muchas gracias, Augusto. Eduardo, ¿por qué vale la pena es que la categoría caviar merece un análisis de un analista político que le dediques tiempo y hasta incluso hacer un libro? Bueno, tengo que decir que Más sí. allá ¿no? que es un libro divertidísimo, o sea, de verdad que se lo recomiendo mucho porque sí, no. Es muy, muy entretenido, muy divertido, pero va mucho más allá de eso. Bueno, el libro, la idea surge precisamente cuando hay esta ola de denuncias de las fuerzas reales en el Congreso, en la presidencia, de este gran peligro caviar, ¿no? Es más o menos a inicios del año pasado. Eso es lo que te motiva a claro, porque nunca se había hablado tanto de caviares y lo que yo veía a mi alrededor era que el caviarismo estaba muriendo, digamos, no estaba perdiendo fuerza. Entonces decía, ¿qué pasa acá? Que mientras más hablamos de caviares, menos caviares veo en posiciones de poder y con capacidad de poner agenda. Si tú ves un poco la agenda de la transición del año 2000, claro. Ahora ha sido como la antiagenda, ¿no? Claro. Se ha aprobado una ley de amnistía, se ha restituido la firma de Fujimori en la Constitución, se han detenido aquellas tibias, pero reformas que se inician después de los años 2000, ¿no? Reforma del servicio civil, mucho después la reforma universitaria, de programas sociales. Es un montón de cosas que la transición pone como prioridad, de las cuales muchas no se hicieron, pero algunas pocas sí, y algunos símbolos de la transición. Se libera Fujimori, se acepta el indulto, a pesar de que la Corte Interamericana decía que no. Ese es el momento que uno diría, oye, acá es la agenda antitransición, y sin embargo la presidenta aduce que la gran conspiración en su contra, por el tema además de las protestas y no sé qué, era de los caviares, ¿no? Era la criminalidad, culpa de los caviares, claro. todo era culpa de los caviares. Dije, bueno, acá hay algo interesante para conversar, ¿no? No, y está estupendo. Quiero preguntarte por qué perdió el poder o influencia el caviarismo, pero antes que eso, claro, mejor defíneme qué cosa es un caviar, de lo que has escrito un libro, porque es un término que funciona para muchísimas cosas. Todo el primer capítulo está dedicado al rastreo de cómo se ha ido tratándolo caviar y cómo en la actualidad se le llama caviar a todo, ¿no? Rafael López Aliaga, cualquier cosita que esté a su izquierda, Gengis Khan sería caviar, ¿no? Y Cerrón, cualquier cosita que esté a la derecha, Aníbal Torres, ya es caviar, ¿no? Entonces decir, y Santibáñez, el ministro del Interior, Santibáñez decía que los caviares le quieren hundir los caviares. Le quieren hundir este enorme poder, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Este desorden, obviamente, pues es exagerado, y si eso fueran todos los caviares, sería la primera mayoría del país, y no lo es. Entonces, ¿qué cosa es un caviar y cómo hacerlo? Me fui a todos los antecedentes, a la creación del concepto, a la forma que lo populariza en su momento Aldo Mariátegui. Desde que arranca, ¿no? Que fue hasta los años 2000, ¿no? Que comenzaba con los cívicos los primero. Los cívicos comienzan, luego entran los caviares. Los cívicos no tenían carga, era una muy mala chapa porque no tenía carga negativa, ¿no? Caviar tiene esta carga en el Perú que es potentísima de pituco, ¿no? Es alguien que vive mejor o vive bien a pesar de todo lo que habla, dice. Hay una carga ahí negativa que creo que lo hace volar más que cívicos. Pero primero eran líderes, ¿no? Como que gente claramente de clase alta que se había metido a la izquierda. Pero luego poco a poco se va ampliando hacia un grupo ciudadano con ciertas preferencias, clase medias, con ciertas preferencias políticas, digamos, centro-izquierda. Tiene límites, nadie le dijo a Jair Descanseco caviar, ahí por ahí alguien, ¿no? Pero era una persona que estaba más a la izquierda, no tenía esos vínculos con el mundo internacional, ONGs, ¿no? Y luego, hay un grupo y luego se amplía hacia, y ahí Perú 21 creo que es clave, hacia los liberales, yo llamaría igualitarios, digamos, ¿no? Personas que están más del lado liberal, pero que discrepan de las recetas de centro-izquierda que podían tener este otro grupo. Y ahí yo pongo el límite, digo, si queremos que signifique algo caviar, es este grupo. Más a la derecha está Pedro Cateriano, Rafael Belaúnde, que son liberales, más preocupados de ciertas formas y temas que necesariamente el liberal más igualitario, que también, por ejemplo, cuando hay momentos determinados apuesta más por orden que por
respetar el derecho a la protesta, ¿no? Es como que ese liberal ya está un poquito más allá. Por supuesto, hay casos límite complejos, ¿no? Y hacia la izquierda yo diría que para mí Verónica Mendoza no es caviar, por ejemplo. No es caviar. No es caviar, o sea, pero está en la frontera. Pero está casi en el límite. Claro, ¿no? pero cuando tiene que elegir prefiere a los Pedros Castillos de este mundo, que a una alianza más hacia el centro. Probablemente porque la alianza ganadora esté más hacia el otro lado, ¿no? Oye, ¿ya has pensado escribir otro libro? Los liberales. De otro segmento, porque yo siempre he percibido que era caviar y la DBA. Claro. De poder tipificar a esa DBA que en teoría puede estar creciendo un poco, pero tampoco tanto. Es que yo creo que parte del auge del caviar y de haber metido a este otro sector más liberal a lo caviar es que crece una DBA, ¿no? Una derecha, no solo derecha democrática. Bruta y achorada, para que lo sabe. Derecha democrática conservadora, que ya la había en el Perú, claro. ¿no? Sino una que se vuelve más dura, apoya al fujimorismo, surgen estos grupos más como el de Rafael López Aliaga, algunos, ¿no?, liberales cambian y se van más hacia el lado de mano dura, ¿no? Entonces creo que sí hay algo para conversar ahí, pero otro grupo que a mí me interesa mucho en realidad también es el de los liberales, ¿no? Que en algún momento que se asemejan al caviar en muchas cosas, procedencia de clase, dificultad de crear organización política, y que han perdido influencia, porque creo que esa es una historia de caviares, pero en paralelo va también la salida de estos liberales de los ministerios, el debilitamiento del MEF, el debilitamiento de la PCM, ojalá no el debilitamiento del BCR, ¿no? ¿Qué es un caviar pura sangre? O sea, de las componentes de un caviar, ¿qué cosa es un caviar así? ¿Qué características son fundamentales en un caviar? Lo fundamental creo es que tenga que ser esta centro más, ¿no? Que claramente centro-izquierda. ¿Centro-izquierda? Sí, pero tú entras en el libro también, ahora que has dicho, no quiero personalizarlo, pero hablabas de que Perú 21 abre el caviarismo hacia una centro-derecha o algo así. Intento ver más un espectro que el caviar paradigmático, porque el ente podría decir, hoy por hoy, el caviar o la caviar paradigmática podría ser desde Rosa María, ¿no? Palacios, que es más liberal, ¿no? Pero sin embargo todo el mundo dice caviar, ¿no? O hacia la izquierda, ¿qué políticos nos quedan ya de centro izquierda? Gino Costa, claro, ¿no? Entonces, creo que ahí es difícil decir cuál es el paradigma, pero está en ese espacio. Y le puedes sumar, lo que quiero decir es, mucha gente dice, es el que actúa con superioridad moral, que no sé qué. Es un rasgo que se ve, pero no creo que sea esencial. No. Superioridad moral tiene el alcalde de Lima también, cuando te viene a decir cómo deberías... Pero el alcalde de Lima es un mal ejemplo, porque el alcalde de Lima es a cualquier cosa que se le oponga, en cualquier cosa, le mete el caviar. ¿no? Cerrón también, ¿no? Que dice, yo soy la marca y línea de cómo debería ser un revolucionario, ¿no? Y también lo que digo en el libro es que hay mucho de pragmatismo en esto, ojo, ¿no? O sea, no es que esta gente vaya por la vida creyendo necesariamente que el enemigo es el caviar, como está ahí, sino que además hay gente que olfatea, mucho pragmático, ¿no? Claro. Como Santibáñez, recientemente el ministro Quero, ¿no? Que usa y ve que hay grupos que detestan al caviar, en izquierdas, derechas, para congraciarse con las bancadas en el Congreso, ¿no? Entonces, se ha vuelto un uso más... Pero las características fundamentales de un caviar que no pueden faltar, yo diría que la de centro-izquierda, tú mismo en el libro la desbaratas. Izquierda, eso no es... ¿no? Creo que es por la percepción y todo tiene que ser clase media, ¿no? Es clase media. Sí, porque claro, si alguien más humilde que defiende causas progresistas, que la hay, quedas como un tonto si le dices caviar, ¿no? Pero eso también tiene un componente que es medio tonto, que se usa desde hace mucho tiempo, pero que te dice que si tú eres izquierdista o eres caviar, no tienes que vestir con ojotas y ir en combi. Claro, eso no puedes tener algún trabajo que te dé recursos para vivir mejor. El argumento es que si eres de izquierda no podrías usar iPhone, no podrías hacer... Lo cual lleva 1000 discusiones estúpidas, porque generalmente lo que te dicen eso no saben la cantidad de inversión estatal que hay en este tipo de emprendimientos y cosas. Pero bueno, es otro tema. Claro. Lo que voy es que obviamente uno puede ser de izquierda y tener un nivel de vida más o menos razonable, adecuado. Sí digo en el libro que a mí sí me molesta. O muy bueno. Sí me molestaba y sí no me gusta, porque sí creo que viene con una carga moral cuando tú dices creo en la igualdad, creo en esto. Algunas cosas que me ha tocado ver pues en el mundo de caviar, que es, si tus eventos son sobre temas urgentes, todo, pues ten cuidado cómo los haces, dónde los haces. Si a veces también cosas que se ha conversado al interior del Estado, ¿no?
No es razonable que si tus funcionarios que ven ciertos temas ganan tanto, la consultoría sea de mucho más. Y digo, esa persona, de Sin repente, duda. con horas adicionales. Pero luego vamos a podría pasar hacer a lo las mismo, críticas ¿no? Sí. al caviar. ¿Qué cosa no es un caviar? Yo creo que qué cosa no es un caviar, en qué momento. Y que se confunda, o sea, Rafael López Aliaga no es un caviar, Yo, por pero ejemplo, que se confunde, que la gente diga, ¿por qué Javier de Canseco o Verónica Mendoza? O sea, ¿quién no es un caviar? yo creo que Javier Canseco estaba mucho más del lado de un socialismo con medidas más radicales de cambio, ¿no? Que no respetaban ciertos derechos. Los derechos creo que es un tema también bien. O sea, que el caviarismo no quiere tanto cambio. Yo creo que no es que te diga que quiera tanto Un cambio. acomodo en el estatus, El reformismo, statu quo, pero sin mucho... diría que el reformismo reconoce que en esos cambios puede haber excesos también, ¿no? Y puede haber límites que no se deben pasar porque se pervierten. Javier Canseco nunca pudo cuestionar, criticar a Cuba, por ejemplo. No pudo, era como que porque era la idea de que para romper ciertos poderes que tiene la sociedad sojuzgada, tienes a veces que recurrir a la violencia. Creo que pues, un reformista caviar pues, no va por ahí. Y hacia la derecha, yo creo que el tema de derechos humanos, y no quiero decir derechos humanos... Pedro Cateriano, por ejemplo, mencionas que no es un caviar. No es un caviar, por más que cree en derechos humanos, por más que crea... ¿Por qué? Porque creo que está más del lado del liberal. ¿Por qué Gino Costa sí y Pedro Cateriano no? Porque creo que la trayectoria de Gino Costa, todo el tema de derechos, entendido como derechos humanos, igualdad, ese liberal igualitario, ¿no? La idea de que hay que ver la forma de garantizar y elevar a ese liberal, vincularse con causas de todo lo que fue CBR, derechos humanos. Cateriano yo creo que va a respetar esos temas, sin duda, pero no van a estar en el centro de su agenda. No es alguien que va necesariamente, y si le molestan a veces va a ser porque se rompe el Estado de Derecho, que necesariamente por las mismas causas que se están discutiendo. ¿Quiénes serían las 3 personas más caviares del Perú hoy día? Qué difícil, que muchos ya no están, pues, ¿no? Diego García Sayán. Bueno, sí es un buen nombre, pero también que está mucho ya no está en la esfera pública, ¿no? Te dirían Gorriti probablemente. Gustavo Gorriti, por más que creo que él también diría, oye, un ratito, yo tengo características diferentes al del caviar. Pero creo que son reconocidos, si quieres verlo así. Para entenderlo así. Sí, Gorriti, Rosa María, no sé quién sería el tercero. ¿Hay grados de caviar o hay muchos pelajes de los caviares? Lo que digo es que en algunos casos le puedes agregar características que lo van... Entonces mi pregunta ¿es acaso un grupo compacto? Estos son una mezcla de individualidades. No, exacto. Lo que quiero también nunca ha sido un segmento... De repente, quien está escuchando la entrevista y no ha leído el libro, que dicen, cree que este pata está trayendo como una especie de partido político. Que tiene reuniones y consignas claras. Es más un grupo social con ciertos intereses en común, que a veces se junta con la calle porque agarra ciertas causas que le interesan a más gente que ese grupo y puede tener peso político y que tuvo representantes en el Congreso, en el Ejecutivo, pero no es... como se dice, pues, ¿no? El líder de los caviares, la mafia caviar, la banda caviar, como si esto fuera un... No. Y no lo es. No lo es y además... O por lo menos si lo hay, yo, por ejemplo, yo me di cuenta que yo tenía un problema con encajar en esa definición cuando alguien me dijo, pero ¿ustedes qué están pensando en ese tema? Sí, claro. ¿Ustedes? Sí, yo dije, claro. mi único ustedes es el Alianza Lima. Salvo eso, no me identifico con un movimiento ni hay una consigna. Y por supuesto, acá me corrigen, y a3r.net. ¿Tú no te reúnes con Soros para que te indique? No, claro, nunca me ha dado plata. No, claro. De repente, si me da plata, de repente puedo comenzar a pensarlo. Lo que hace el libro es decir, ojo, a diferencia de muchos que dicen, se han inventado los caviares, decir, no, hay algo que sí podemos llamar caviar y que ha tenido injerencia en la política, especialmente ha podido vetar muchas cosas y avanzar algunas agendas. La CBR es claramente ese tema, pero dista de ser algo articulado. No lo es. Ha funcionado en alianza con muchos otros grupos, ha pegado y ha tenido más fuerza cuando se alinea con el antifujimorismo. Contra el antifujimorismo. Perdón, cuando se alinea con el antifujimorismo. Claro. Sí. Bueno, hay varias categorías. Hay una que te falta en el libro y que me la dijo una vez un buen amigo que ya no lo veo hace muchos años, Santiago Fujimori, cuando, creo que no sé si fue Aldo Mariatti que creó la categoría del Fujicaviar. Entonces, en broma me dijo una vez, mira, y a mí me querían entregar eso y me decían, no es malo, porque ¿sabes qué cosa? Me dijo, el Perú en los próximos años, me lo dijo hace muchos años, se va a desarrollar políticamente entre los fujimoristas y los caviares. Un tiempo uno, un tiempo otro. El que te digan Fujicaviar va a estar siempre en el centro del poder. Yo lo conocí a Santiago Fujimori. Y efectivamente, pues, ¿no? Dentro de ese fujimorismo primero, que luego lo echa Montesinos, claro, era lo más cercano, pues, a
a un técnico caviar, ¿no? Santiago Fujimori, por ejemplo, parecía un técnico caviar. No llegaría a caviar, no llegaría a caviar, pero por lo menos tenía apertura y llegada. Tenía con apertura, ese sector. tenía muchísima apertura. Cuando estuvo en el Congreso se preocupó de... Primero, él fue un técnico que acompañó a su hermano. Claro, hasta que Montesinos lo partió. Hasta que Montesinos lo parte. Sale pues bastante limpio. Tuvo un caso, pero era un caso de costado, que era el avión presidencial, ¿no? Pero no estaba, claro. pues, no era parte de ninguno de estos casos. Y luego entra al Congreso y se le recuerda como una persona que iba mucho a las reuniones de transparencia, que además hizo un trabajo muy importante en el Congreso, que fue el de limpiar leyes. Una gran iniciativa, de las mejores. Cuando fue congresista, ¿no? Lo que Eduardo recuerda es que propuso, vamos a eliminar leyes. Sí. Esas leyes tan tontas que se han ido creando en tantos años, vamos a comenzar a eliminar leyes. Y sacó Creo que era la mejor iniciativa que se había planteado en el Congreso. Un trabajo que es cuidadoso, porque cuando sacas una ley, a veces una disposición transitoria, un regula, artículo, ¿no? se hermana con otro. Entonces se dedicó a eso. Yo las veces que lo encontré, además, era una persona muy abierta, ¿no? A hablar directamente sin duda. de las cosas que le molestaban y lo que... y creo que el gobierno de Alberto Fujimori pudo haber salido mucho mejor si no lo hubiera sacado Montesinos. La línea Santiago, ¿no? Claro. Ahora, y otra cosa interesante también es que demuestra, si quieres, que había en los años 2001, 2016, habían espacios para hacer cosas bien técnicas en el Perú. Duda. Lo que pasa es que lo veíamos como poca cosa frente a los retos que teníamos, pero comparado con lo que hay ahora, pues parece Atenas, ¿no? Luego te voy a preguntar en la parte de las críticas al caviar, puede ser el cerrarse como no conversar. Con el fujimorismo nunca se conversa. He visto hasta académicos o gente que ha escrito libros sobre fujimorismo muy largos y que se jacta de nunca haber hablado con un fujimorista. No, uno dice, ¿y cómo haces tu metodología de trabajo, hermanito? No, o sea, para comenzar, si vas a escribir un libro sobre fujimorismo, tienes que hablar con fujimoristas. Y además, ahí uno descubre que a veces en la política, en todos lados, hay algo que es lo público y otra cosa es lo privado, ¿no? ¿Has hablado con caviares para hacer el libro? ¿Con quiénes? ¿Quién es tu metodología de trabajo? ¿Es lo que a ti se te ha ocurrido hacer? Claro, ¿O has tenido tu método de trabajo? No, sí he hecho, tengo que hablar con estos caviares. Además, ahí en las redes dicen, otro politólogo que escribe ensayitos, ¿no? Yo me paso la vida haciendo trabajo pues mucho más académico y otras cosas que las pueden buscar, está ahí para ver. Pero este libro no ha sido esa la idea. La idea era un libro que además mantiene pues mucha reflexión también personal de mi tiempo. Claro, tu propia trayectoria. Histórico, que además, tú te dices que sería imposible decir que no eres un caviar. Tengo toda la biografía, ¿no? Estudié en la PUC, estuve en la Defensoría del Pueblo el 97 cuando comenzaba. Regresé a la Defensoría cuando se puso horrible la cosa con la telaraña roja. Yo era pues era un practicante, obviamente, ¿no? O sea, no, pero estabas ahí. Pero estaba en el centro del cesigrista, ¿no? La telaraña roja. Luego me fui a la Comisión Andina de Juristas con Diego García Sayán, trabajando temas de reforma en la justicia. Estuve en todo el momento de transición, de nuevo, ya como abogado joven, pues no es que yo estuviera, pero vi eso y ayudé a crear la CBR, porque fui parte de unos equipos. Me fui a hacer una maestría financiada por la cooperación internacional, así que no estuve en la CBR porque me fui. De repente cuando te pregunté quiénes son los más caviares, debiste ponerte tú. ¿Qué instituciones son las más caviares del Perú hoy día? Es que ya creo que se han debilitado mucho, ¿no? Pero diría Proética, Transparencia. ¿Proética? Transparencia no. Transparencia sí cuidó mucho, me parece. Se le va a decir caviar, sin duda, en este momento. A Transparencia. Pero que se le endilga injustamente ese mote cuando fue Felipe Ortiz Ceballos lo abrió mucho. Muchísima apertura y además justamente ha buscado siempre defender algo que yo llamaría institucionalidad democrática, ¿no? Más bien que los tiempos han cambiado y eso ya se ve a veces como caviar, pero en realidad no deberíamos olvidar que hay mucho de sentido común democrático en esas cosas, ¿no? Mira, que mencionas Proética es interesante porque está sufriendo o experimentando cambios importantes. Yo debo, para un disclosure, soy miembro del Consejo Directivo de Proética y sí lamento que, por ejemplo, entre los problemas del caviarismo ahí instalados es que Proética durante el gobierno de Pedro Castillo estuvo muy afónico, porque decía, es un gobierno de izquierdas, entonces hay que defenderlo. Y no hay que, comunicados muchos contra Pedro Castillo, no hay por ahí nada. Pero vuelvo al tema, ¿cuáles son las instituciones más caviares? ¿La Católica? La Católica es reconocido como un espacio donde salen muchos de los funcionarios que vemos
Pero creo que quien dice eso no conoce la interna de la Católica, ¿no? La Católica tiene ingeniería, derecho, es una cosa pues, muy partida, hay mucho trabajo de abogados de estudio, las propias humanidades, hay una tradición más de derecha que se mantiene, ¿no? Más conservadora, en historia, en otros espacios. Entonces creo que si le das a decir ya Caviar a demócrata, pues sí es un poco complicado, pero diría que la Católica desde fuera se vio como Caviar, desde adentro, que es lo que vivo yo. Hay un debate mucho más rico. Mucho más grande. Pero el mote le puede hacer daño. Yo escucho que a veces sí, hay, yo creo que sí y que hay esfuerzos de decir, el mote de que es una entidad Caviar le hace daño a la Católica. Porque hace que, mira, tan grave, que a muchos alumnos las empresas no quieren contratarlos. Yo creo que es exagerado. Porque dicen, será buen académico, etcétera, pero me parece que tiene problemas para contratarlo porque trae este karma, digamos. Quiere derechos. No, o sea, a ver, la universidad creo que está muy orgullosa de que formar alumnos críticos y que reclaman cosas, ¿no? O sea, eso es parte de ser por supuesto, para una formación la universidad es y para educada, eso. ¿no? Sí, me he encontrado con... No, el de la Católica viene y a veces te reclama cosas, no jorobes, pues, o sea, para eso está la educación y la formación. Claro. Pero, nuevamente, a lo que iba, yo creo que la gran mayoría del alumno de la universidad no es politizado, no. Para nada. Incluso, diría ya como viejo quejoso, bastante silenciado frente a la situación nacional como alumnado, ¿no? No es politizado. Y al interior de la universidad, creo que lo que mucho habla en las contrataciones y todo es la calidad del alumnado. Es la universidad que invierte en investigación, invierte en formación, en laboratorios, y eso hace que los alumnos salgan y destaquen, ¿no? Entonces creo que no le hace daño necesariamente, pero sí crea un estigma entre ciertas élites que no ayuda, sin duda, ¿no? Claro, y te perjudica carreras. Pero, ¿cuáles serían las más Caviares? ¿La República? La República, la Mula, también Caviar, ¿no? Pero como el IDL, sin duda, también. Pero... mira cómo estamos buscando nombres y pensando, son muchos que ya no tienen... ¿Por qué perdieron poder los Caviares? Yo creo que hay una razón doméstica. Si es que alguna vez lo tuvieron. Sí lo tuvieron. Yo creo que justamente el libro muestra eso, que hubo agendas y además muchas agendas que bueno, no se hubiesen desarrollado sin ese poder, ¿no? Que eran agendas de buenos temas. Muchos temas de anticorrupción. Mucha de la gente que critica los procesos de anticorrupción no es que quieran hacerlos mejores, quieren que no haya procesos de anticorrupción. Exacto. Y en los temas de derechos humanos, digamos, que se haya avanzado en el Perú en revisar cuestiones de los años 80 y abominaciones que se realizaron y se cumplieron, y en parte también esa ola trajo toda una nueva revisión de lo que hizo Sendero Luminoso, fue por la agenda que entró por el lado Caviar. ¿Por qué han perdido poder? Primero, han perdido poder domésticamente, creo, porque la elección del 2021 diezmó el Caviar en diferentes espacios o grupos un poco más Caviares políticos desaparecieron. No hay nada como una política Caviar, sea por alianza o sea por partido. Y eso ha sido importante. Pero creo que también lo que es fundamental es que internacionalmente, y algo mencionado en un librito del 2009, Demócratas Precarios. Es correcto. ¿No? Éramos más democráticos de lo que pensábamos por el contexto internacional. Estados Unidos, Unión Europea como grandes centros de poder, cooperación internacional hacia temas vinculados. Y el mundo ha cambiado mucho. Y el mundo ha cambiado. Ha crecido China como un hegemón que, según los que estudian el tema, no es que sea anti-derechos humanos, pero no se va a meter. No te va a posicionar, no se va a criticar, no es que vaya a financiar gobiernos para que te repriman, pero tampoco va a decir nada si te reprimen, o no va a decir mucho. Y en el caso de Rusia es otro modelo que ha crecido como también un modelo de mano más dura, tradicional, conservador, ¿no? Y al interior de las propias democracias, Francia, Hungría, Polonia, Estados Unidos, han surgido estos populistas que tienen como fin también muchas veces buscar grupos que son los culpables de muchas cosas, y entre esos culpables con frecuencia están o los caviares o las causas que defienden los caviares. ¿Qué hechos en esa línea fueron fundamentales para perfilar o hitos en la trayectoria de los caviares? Por ejemplo, uno es la CBR, la Comisión de la Verdad. Sin duda, CBR. Fue un punto claro, un parteaguas, dónde estabas parado. Sí, los procesos anticorrupción creo que fueron clave también, porque la caída del fujimorismo permitió que mucha gente... Los procesos de la época del fujimorismo. Sí, claro. Yo creo porque mucha gente que, además ese gobierno colapsa, todo el mundo corre porque comienzan a salir videos. ¿Cuándo va a salir el mío? Acuérdate, pues un montón de gente que estuvo callada 8 meses porque no sabía pues quién había estado en el CIN, quién no había estado en el CIN. El que decía yo nunca estuve y salía el video.
Entonces creo que eso crea un vacío donde entran muchos funcionarios de ONGs que nunca habían estado en el Estado y entran al Estado. Y ahí se asienta pues una cierta presencia de estas causas más progres en el Estado Muy peruano. cierto. Pero creo que también el proceso anticorrupción de Cuello Blancos y Lava Jato, que particularmente creo que abrieron y nos mostraron el grado de corrupción y putrefacción de un montón de todo, ¿no? De saber que Toledo, pues, ni bien había ganado la presidencia como gran demócrata, al poco tiempo había estado ya entrando en negociaciones, Claro. ¿no? Bueno, que nos mostraron todo. También trajeron un coletazo de fuerzas más organizadas. No digo que todas las personas que estén en la derecha dura sean corruptas. Claro. No es mi punto. Mi punto es que sirvió el coletazo para unir un montón de intereses, entre ellos muchos muy, muy, muy pragmáticos, y mover y sacar a muchos del poder caviar al El gobierno de Pedro Castillo fue otro hito en la trayectoria de los caviares que comenzó a como debilitar, porque hubo caviares pura sangre que siguieron apoyando a Pedro Castillo, y otros que dijeron, aguanta hasta acá nomás. Sí, yo creo que divide. El caso de Proética que te mencionaba. Divide. Creo que una cosa interesante, sin embargo, es que un grupo grande, porque no es menor, a veces dicen, no, los caviares se subordinaron a Castillo. Pues, algunos votaron por Castillo. Pero rápidamente hubo grupos que crearon esta coalición ciudadana y otras cosas de querer ponerle límites a Castillo, ¿no? Pero no muchos, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? No digo masivo, pero sí hubo esta coalición ciudadana, recogió un montón de gente, ¿no? Estaba ahí. Alguna vez yo también participé por ahí, pero además una cosa que sí me parece que es clara es, ¿tú te acuerdas cuando fue la cerrazón del 5 de abril que nos... que una noche que había unos paros de transporte fuera de Lima y a Castillo se le ocurrió la idea a la 1 de la mañana dar un discurso y decir, mañana toque de queda. Toque de queda y se cierra, y que la gente salió y protestó. Y la gente dijo, no, hermanito, yo tengo que ir a trabajar. Eso no va a pasar. Y además salió la gente a protestar y claro. Hubo mucha gente en la avenida Bancay y ahí hubo un poco de represión. No, pues no hablamos de represión ni remotamente como, como la que hubo luego en el sur, pero hubo represión. Yo recuerdo que hay varias voces dijeron, el gobierno no puede hacer eso. O sea, y ahí no solo fue la derecha crítica, no sé qué, sino llegó hasta el centro y incluso a centro izquierda a decir, ese es el límite, que un gobierno ya pasa la línea de te dejo gobernar. Pero al comienzo hubo mucha condescendencia, incluso en el pueblo de Castillo. Yo recuerdo haber visto, haber puesto en algunos medios, en un medio, el tema de las denuncias de corrupción de Petroperú, y recibir como comentario, ¿sabes, mi querido Augusto? Este no es un diario fujimorista. Acá no vamos a apoyar cosas que debilitan a un gobierno de izquierda. No, y por supuesto. Pero no nos vamos a meter en eso. Hubo por un sector condescendencia, incluso recuerdo cuando es el primer gabinete, ¿no? El primer gabinete, que había gente que había tenido palabras o elogio o cercanía con Sendero Luminoso y se pasó por agua tibia. Y Alberto Vergara, me acuerdo, que bueno, también caviar, ¿no? Hizo una crítica muy fuerte, que salió, me parece, una entrevista en La República o algo, y mucha gente se le fue al cuello, ¿no? Entre ellos, pues, caviares, ¿no? Cuando en realidad, yo diría que más que solamente un gesto de radicalismo, lo que había en ese gabinete era un gesto también de cuchipanda, ¿no? Era ya todos los amigotes metidos. Eso que habías criticado toda la vida, con corrupción por meter amigotes y extremismos, lo tenías ahí, y hubo un sector, sí, efectivamente, que dijo, no, pero hay que ver, no hay que exagerar, ¿no? Creo que en realidad una crítica más fuerte en ese momento hubiese sido tal vez. Y eso es lo que hace, y te llevo a la parte final del libro, que parece que es muy bien puesta, porque además no tiene el tono de Santibáñez o López Aliaga, de irse contra los caviares como para explicar cualquier problema, sino como un tono de autocrítica para que el sector caviar pueda mejorar. Y es los problemas y defectos que se han ido generando, que es la última parte del libro, que todo el libro está estupendo, la verdad. Creo que ¿Cuáles son los defectos más importantes de los caviares? Que no hace política. ¿Qué significa eso? Que no y no lo digo como pregunta de Miss Universo, ¿cuál es su principal defecto? No, que soy muy bueno, ¿no? No, que no hace política, yo creo que es un gran defecto, en el sentido de que no entiende a veces que la política implica pactos, concesiones, olfatear. Una política democrática no es una política de élites, es una política donde tienes que ir a ganar votos en un mundo que no es como a ti te gusta, sino como es. Entonces, eso requiere ponderar agendas. O sea, si no apoyas a José Domingo Pérez, eres corrupto y fujimorista. Ahí eso es un buen ejemplo. Yo creo que había espacio para apoyar el proceso
Y criticar Así es. interpretaciones. Pero hasta hoy sigue habiendo medios de comunicación que respaldan a los fiscales a rajatabla. Y cuando dices cosas así, dices, no, vas a dañar. Por supuesto, hay algo de eso, ¿no? Hay gente que está esperando que uno diga para decir, ahí está la prueba de que la división o los problemas, ¿no? Pero creo que es correcto, ¿no? Así como uno le reclama al otro lado, puedes tener posiciones diversas sobre temas y eso no te hace de la misma manera. Puedes decir, yo estoy de acuerdo con los procesos de anticorrupción, me parece que está muy bien que se vincule todo el caso Cuello Blanco, pero hay algo que me molesta cuando una conducta que era común y extendida, como las donaciones de campaña no declaradas, claro, de pronto se convierten en lavado de activos con posibilidad de ir 30 años a la cárcel. O sea, claro. ¿Qué persona que cree en ciertos límites al poder mira con normalidad que una conducta de ese tipo, de la cual partidos en los 80, 90 claro, hicieron uso, de repente pueden ser 30 años, si es que, porque vas a decir que vas a buscar una relación con estos actos de corrupción? Entonces, ahí creo que... Es como decir a López Aliaga, oye, me gustan los trenes, pero hazlo bien, pues, hermano. Claro, ¿Por qué vas a meterlo de esa manera? Caviar, ¿no? O sea, el expediente técnico es caviar, esa es la última ya de la locura, ¿no? O sea... Y en la misma línea, entonces... entonces, un tema, hay esta especie de superioridad moral, distancia... La superioridad moral es un gran tema que tiene mucho tiempo de decir... La superioridad, además, el sentimiento de superioridad, porque no lo tiene la moral, técnico, de los principios, etcétera. No, a ver, yo obviamente creo que uno tiene que ir a la política con principios y límites. O sea, no es que estoy diciendo hay que hacer inferioridad moral, ¿no? Sin duda. Pero, y además mucha gente que critica el caviar en realidad sí tiene esa inferioridad moral. ¿Ves? El Cuello Blanco que decía, los caviares quieren destruirnos, ¿no? Decir, oye, no, te quieren quitar el negocio, hermano, ¿no? O sea, no, seamos sinceros. Pero lo que me refiero con eso es que esa idea de es mejor ser puro, consecuente y único te lleva a ser completamente inefectivo en política, ¿no? Claro. Y la prueba está en que yo sí, un poco lo que dice el libro al final es, hay un sector caviar que no está representado en este momento en la política, no existe en la política. Y podría estarlo, pero requiere romper un poco. Entendimiento de que tienes que tender puentes y entender que el mal puede estar en el otro lado y en el tuyo. Y luego también no solo en el del otro lado. Y luego también hay una crítica que se aplica menos al liberal caviar que a veces... la crítica es bien rápida cuando hay un tema de empresa privada. Ojo, estoy totalmente de acuerdo que hay que criticar muchas conductas de las empresas privadas. Claro. No estoy diciendo que el caviar no debería criticar a la agroexportadora que explota. No es mi punto. Mi punto es que a veces es más rápido para criticar y no pensar qué oportunidades se pueden perder si nos quedamos solo en la crítica, ¿no? Y en esto lo puede hacer, y es un tema que está en el momento político ahora, esa sensación de que estamos en una guerra del final del mundo y donde los principios te olvidas y entonces es mi collera contra tu collera. Sí. Y el corrupto, si es de mi lado, lo soslayo, y si es del otro lado, lo agrando. Que también es una de las críticas que está hago, en el libro, ¿no? sin duda. Cuidado con esta facilidad que a los nuestros le ve la virtud y no el defecto, claro, ¿no? Pero sí diría que tampoco me sumo a la idea de que estamos ante un choque de polarizados. No. Yo creo que a un lado tienes evidencias muy claras en muchos temas. O sea, los cuellos blancos del puerto, no es justo decir, eran caviares contra cuellos blancos. No, pues, en el caso de los cuellos blancos eran mafias organizadas, saqueadoras del Poder Judicial, corruptas, y al otro lado tenía gente que te decía, oye, esto está mal, ¿no? Entonces, no me sumo a la idea de que hay una equidistancia de polarizados. Sí considero que hay una serie de temas en los cuales el caviar termina fustigando a quien debería ser o podría ser su aliado. Claro. ¿No? Y eso sí es un problema para hacer política, no para seguir viviendo en el mundo o principios que se acomodan según quien sea a la también, que defender también, o criticar. Pongo el caso discuto el caso de la campaña del no de Susana Villarán en su momento, ¿no? Claro. La explicación fue, hemos recibido apoyo internacional. Claro, y los malos quieren sacar a la buena y entonces vale incluso recibir plata de Odebrecht. Pero es que ese no fue el argumento. Yo creo que el argumento fue, hemos recibido apoyo internacional. Creo que esa misma desconfianza con que uno mira al otro de decir, oye, aguanta, mira tanta plata.
acá hay algo que no cuaja. Así es. ¿No? Y no se hizo, se siguió de frente, ¿no? Porque el fin supremo era tan grande que era evitar que entraran Marco Tulio Gutiérrez y todos entraran al municipio. Y en el otro lado, efectivamente, había gente que lo que quería era detener la reforma de transporte y todo lo demás, ¿no? Pero creo que era un momento como para decir, ¿cómo hacemos esto? Porque el resultado, y es un buen ejemplo, es una fábula moral, si quieres, el resultado terminó siendo, ya, ganaste la revocatoria, pero luego tuviste que pagar cosas a cambio que ahorita nos está costando un montón. O, por ejemplo, en lo que es libertad de expresión. Acá se defiende, y lo que siento en algunos de problemas en el mundo caviar es, defiendo la libertad de expresión de los que piensan igual que yo. Entonces, la libertad de expresión no se aplica, o cuando se trata de periodistas de Willax, hay que les metan el carro, no me importa, y me quedo callado. Pero hay gente que cree que dices, no, las instituciones que velan por la libertad de expresión tienen que estar alineadas con los buenos. O sea, siempre con estos. La República y el otro, si es Willax o es otro medio, no. Ahí me quedo callado. En tema de principios creo que habría que hacerlo con todos, ¿no? Pero también vuelvo a lo mismo. Que no implica aceptar que Willax es un medio que tiene problemas. Claro. Exactamente, ¿no? Y que probablemente tener más poder se parecería a lo que hemos... Es una buena lectura el libro de Marcos y Fuentes sobre los 2000, porque te recuerda un poquito la estructura que se armó desde el poder para limitar derechos, el cual muchos argumentos de los que ahora no tienen tanto poder se repiten, ¿no? Entonces tú dices, sí, totalmente de acuerdo, habría que proteger al periodista de Willax o a la persona de Willax que tiene una primicia o que va, y que en su momento además muchas de estas cosas golpearon a cosas que se veían en el gobierno de Castillo. Y cuando el gobierno les mete juicios, ¿no? Los fiscales les meten juicios, pues tienes que defenderlos. No, exacto. Aunque no estés de acuerdo con su orientación política. Yendo hasta el fondo y la cosa política, ¿no? Pero hoy día como que el Perú, y ahí te llevo al momento ya saliendo del libro, que les reitero, es un estupendo libro, léanlo, está divertido y te hace pensar de muchas cosas que pasan, pero la polarización tan fuerte que se ve hoy día en el Perú, ¿va a ser un problema en la campaña que viene y en los próximos 5 años? La respuesta corta es sí, pero quiero decir algo. Yo creo que el Perú socialmente está más polarizado que antes, pero dista de ser un país polarizado todavía. Sí, explica eso, por favor. Porque yo creo que la mayoría de gente no le interesa la política. Totalmente. ¿no? Entonces, ahora sí hay una polarización en el sur, por lo que fue la represión del 2022, 2023. Hay una cosa muy cargada, muy, muy fuerte, que ha reanimado que siempre se ve esta idea Lima, resto de regiones, ¿no? Probablemente eso va a estar más fuerte, pero yo creo que es una polarización en este momento mucho más de élites. Totalmente. ¿no? Mucho más de élites que hablan de estas cosas como caviar, a pesar de que las encuestas dicen... Pues, ¿Es frustrante para un politólogo como tú que a la gente le interesa un carajo la política ahora? Es como para alguien que se dedica a estudiar los sismos y tú dices, a la gente no le interesa, hermanito. Porque lo que uno ve en las encuestas es 80% no tiene interés en la política, poco o nada. Y los temas cotidianos van por otro lado. Hay un fenómeno mundial, creo que Así es. ¿no? Pero creo que es peor. En el Perú es peor. Y es frustrante, no tanto por el politólogo, sino porque sin esa atención te meten pasan muchas cosas. Pasan muchas más cosas sin problema. Y Dina Boluarte puede hacer lo que quiera y nadie dice, ya perdí confianza. Soporte del Congreso y tal. Y la gente está en otra cosa completamente, y probablemente por esa falta de atención en todos lados hay candidatos populistas. Pero acá creo que es peor, porque esperamos hasta el momento final para ver qué novedad me trae alguno. A ver, corrígeme, en un país normal, entre comillas, no sé, no me voy a Chile, etcétera, Colombia o el barrio, uno sabe un año antes quiénes son las 5 personas que podrían ser presidente. Los estados ¿no? En el Perú, ¿alguien puede descartar a alguno de los 43 de la lista? No. Yo creo que es trágico, porque sí podríamos descartar de entrada, decir que esos 43, 37 van a pasar a la historia sin ser reconocidos ni conocidos. Pero de repente uno de esos puede ser el presidente. Pero los propios antecedentes muestran que bajo ciertos alineamientos, o una frase graciosa o un incidente, puede saltar a 5, lo miras, puede saltar a 15. Así es. Entonces, la experiencia enseña que muchos ni se les reconoce, pero también enseña que uno a veces sí. Es un poquito como ese libro Freakonomics y los vendedores de droga, ¿no? Porque quieres ser vendedor de droga porque ves a ese que la hizo, ¿no? Claro. Por más que maten a un montón más. El que quiere ser futbolista porque dice que va a ser Messi. Y creo también porque hay una clase política en este momento muy desprestigiada. Estos que se están peleando, ¿no? López Aliaga que insulta, y Batres que lo insulta a él, porque yo ya meto en clase política a todos los que han estado en la política un buen tiempo. Claro. ¿no? Va a haber un premio a la novedad probablemente. Probablemente también el sur encuentre un candidato que levante.
Pero donde está el hueco, que yo creo que no tiene rostro todavía, es alguien que enganche bien con los temas de criminalidad y todo esto, y que sea antiélite. Y ese es bien peligroso, ¿no? O sea, hombre, sea mujer, ¿no? Yo creo que ese espacio está para que, hablando de la polarización, termines con dos candidaturas polarizadas, a pesar de que y que compliquen un montón lo que son agendas. Este país desde el año 2016 no tiene gobierno con planes de gobierno. No, claro. ¿No? O sea, ojo, no creo que el plan de gobierno... Sí, no, pero por lo menos habían prioridades. Pero ni siquiera plan de gobierno. Del año 2016 no hay ganas de hacer un proyecto, sino es sobrevivimos y nos peleamos la quincena uno contra el otro. Y la gente está asustada, no quiere entrar al Estado, ¿no? Entonces, es probable que en la siguiente elección... Lo más probable es que tengas dos cosas, ¿no? O continuidad de lo que hay, fragmentación, chiquititos, y que tengas un congreso. Cambiarán los partidos, pero harán las mismas arreglos para seguir usufructuando como lo hacen ahora, ¿no? Que hay mucha retórica, ¿no? Pero hay un montón de arreglos también. O podría surgir algo por la izquierda o la derecha más populista, que tenga como objetivo arrasar esa clase política detestada, ¿no? La tecnocracia, que es un tema que tú eres de los pocos politólogos que le has dedicado tiempo y publicaciones bien valiosas, ¿cómo la ves en este momento? Debilitada, y creo que podemos hacerle también de nuevo. Eduardo, que ha escrito sobre tecnocracia y política y cómo la tecnocracia sustenta ese es mi trabajo mientras más, los políticos se tiran como un carnaval con chisguete, hay una tecnocracia que funciona o funcionaba. Me has dicho, acabo de caer en cuenta que, claro, tecnocracias, caviares, me gustan los bichos en extinción, digamos. O golpeados. La tecnocracia yo creo que ha sufrido un montón. Le podemos hacer mil críticas a la tecnocracia, ¿no? Su distancia, muchas de las cosas que seguramente. Pero era lo que te sostenía en un mundo de partidos débiles y sin programas, ciertas seguridades, ciertas estabilidades, que es lo que le permitían al país mirar el mediano plazo. El debilitamiento del MEF, exactamente. El debilitamiento del MEF es fatal para este país, fatal. Así, si quieres, ¿por qué no soy tan caviar? Porque en eso yo sí soy bien de derecha, digamos, ¿no? Claro. Me queda claro que un MEF que no está para hacer experimentos, está para controlar, para limitar, para pelearse constantemente con el Congreso. Ese MEF lo hemos perdido. Sin duda. Ese MEF lo hemos perdido. Es un MEF ahora que está más deja hacer, deja pasar. Y creo que van por el BCR. Y el BCR sí ya sería cataclísmico, ¿no? Bueno, eso es cuando Eduardo decía al comienzo de ese espacio de caviar de derechas que se abrió, era lo que Perú 21 era en su época. Sí, no, que era es una preocupación por el manejo económico y por porque los derechos de las personas. Dice, no, pero es que el MEF debería ser más abierto a temas de diversidad productiva y debería ser más abierto a tal cosa. Y sí, pero su foco es otro. Misión fundamental es limitar una política desastrosa que siempre ha querido predar y depredar más al Estado. Así es. El mejor ejemplo es Petroperú. Sin duda. El mejor ejemplo de qué pudo ser el Perú sin estos fortalecimientos es Petroperú. No es una petrolera virtuosa con capacidad de... Porque yo sí creo que eso se puede lograr a veces, ¿no? Lograr empresas estatales. Pero en el Perú la tendencia muy fuerte por estos políticos, por estas debilidades, por esta situación, es que muchas veces más bien caigas en el exceso. Así es. García... Y cerramos entonces porque hay medios que se sienten caviares, que siguen respaldando a Petroperú y que sacan noticias titulares que son divertísimos. Petroperú es más rentable que las empresas petroleras privadas del sector. No, pero dice, oye, ¿y por qué pones eso? Porque hay que defender Petroperú como empresa estratégica. Y de nuevo, ¿no? O sea, creo que la realidad no es la que tú quieres que sea, sino la que es. Y en este caso el MEF lograba limitar un montón de estas cosas. Y ya no está. Ya no está. Y el BCR está, pero ojalá que esté. Porque si no, ahí sí nos convertimos en un país de corto plazo. Claro que sí. Con liderazgos populares y populistas, o con estos liderazgos pegados así, pero sin ninguna agenda de mediano plazo, ¿no? Eduardo, te quiero agradecer muchísimo tu presencia en el programa hoy día y recomendar y felicitarte por el libro que estás escribiendo ahora. Estoy volviendo a los tecnócratas, justamente, ¿Sí? que lo has mencionado, pero ya más académico, pues si no después pierdo mis beneficios de investigador, sobre mirando cómo se han debilitado tecnocracias en América Latina. Qué bueno. O sea, el primer incluyendo libro... la peruana. Incluyendo la peruana. No, obviamente, pues uno siempre hace lo que tiene cerca. Mi primer libro fue sobre cómo se construían tecnocracias fuertes. Claro. ¿No? Con sus virtudes y defectos. Y ahora estoy viendo
cómo cae en tecnocracia, ¿no? Muy bien, ha sido Eduardo Darllán, un politólogo de la Universidad Católica que ha escrito este libro estupendo que se los recomiendo muchísimo. ¿Vas a presentarlo en la Feria del Libro? Sí, hoy día. Ah, Hoy día cuéntame. sí, ¿Quién sí, va a estar sí, en la presentación? Está Elmer Cuba y Anuska Buenaluque. Qué interesante, qué bueno. Muy bien, y nos vamos yendo y les